Muy buenas noches, estimados oyentes. Qué bendición el que podamos estar nuevamente en este lugar para seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Es increíble todo lo que a través de esta bendita palabra del Señor nosotros podemos encontrar esos tesoros, esas perlas de gran precio, como dice la Biblia, en las que nosotros podemos entender, escudriñar y disfrutar para nuestra vida esa bendición enorme que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado en la palabra para nuestra ayuda, para nuestra guía, para nuestra dirección, para nuestro conocimiento, pero sobre todo para agradar a nuestro Rey de Reyes. Principios de edificación dinámicos, benditos, al modo de Dios, al modo perfecto, generando en nosotros esa retroalimentación hermosa que necesitamos vivir. Continuamos para dar cierre a esta secuencia, estos estudios que hemos estado teniendo acerca de uno de los principios más hermosos que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos, y es acerca de la oración. Y lo llamamos la oración, el secreto del éxito. ¿Por qué? Porque a través de todos estos episodios hemos visto cómo realmente el secreto del éxito en nuestra vida cristiana es tener éxito en lo secreto. Cuando nosotros entramos al camino de Dios, cuando aceptamos su señorío en nuestras vidas, lo reconocemos como nuestro Rey y entramos a su servicio, se nos enseña como un ABC, así como en cualquier escenario, en cualquier actividad, en cualquier trabajo nos dicen esto es lo que tenemos que hacer, ABC, esto es lo primero, esto es lo segundo. Nosotros tenemos en nuestra vida cristiana un ABC y siempre se nos enseña, lo primero es, tienes que cultivar tu intimidad, tu relación con Dios a través de la oración, a través de hablar con Él, a través de esos tiempos en los cuales tú abres tu vida, expones tus necesidades y le alabas y entras en esa comunión con Dios. Leer la palabra, congregarse, intentar vivir una vida santa, correcta delante de Dios. La oración. Y damos cierre en esta jornada a toda esta serie de estudios que hemos tenido durante estos meses. Todos hemos escuchado de la oración, mensajes de oración. Yo creo que hemos escuchado cientos de mensajes de diferentes estrategias, de diferentes estilos, de diferentes maneras que nos permiten a nosotros conocer y entrar un poco más en esa comunión que necesitamos. Sé que todos tenemos un bosquejo de un mensaje de oración por si acaso se necesita dar un mensaje, ya sea en tu familia, en tu sitio de trabajo o en cualquier escenario. Podemos hablar de la oración. ¿Por qué? Porque todos oramos. Porque de una u otra manera, así no sepamos orar mucho, todos lo hacemos e intentamos cada vez aprender y a orar mucho mejor. Pero si yo les pregunto en este momento, en este día, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? La mayoría de nosotros tenemos una respuesta muy particular, muy genérica, y orar es hablar con Dios. Y efectivamente es hablar con Dios, es hablar con Dios y podemos entenderlo de esa manera y está bien. Pero cuando nosotros hablamos con alguien, generalmente hay dos implicaciones o dos aplicaciones cuando nosotros tenemos una charla o una manera de hablar.
con alguien. Número uno, hablar es intercambiar información. Intercambiar información, es decir, comunicarnos. Estamos hablando, estamos diciendo cosas muy generales, ¿cierto? Hablamos con alguien, nos encontramos, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo van sus actividades? ¿Qué hora tiene? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el deporte? ¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo va el ciclismo? ¿Cómo va el tema de la política? ¿Cómo van las elecciones? ¿Cómo va el presidente? Etcétera. Hablar, o sea, información, cosas normales del día a día que nosotros hablamos con conocidos o con la familia, pero que no son trascendentales. Es traslado de información, ¿cierto? Pero hay una implicación mucho más formal, mucho más profunda cuando nosotros hablamos de conversar con alguien. Lo llamamos en la estrategia de comunicación es plantear acuerdos o establecer condiciones. Plantear acuerdos o establecer condiciones. Es diferente a la charla informal, es diferente a simplemente preguntar cómo va tu día o cómo está el clima. Es ese tipo de charla que tú tienes con tu jefe en tu trabajo, ¿cierto? Cuando te contratan para un trabajo, una actividad, donde el jefe te expone de una manera clara lo que espera de ti. Estas son tus obligaciones, esto es lo que tienes que hacer, esto es, no sé, las metas que tienes que lograr o lo que tienes que hacer. O como cuando tú estás en tu trabajo y te mandan llamar, ¿no? Hey, fulanito, Samuel, te necesita el jefe en la oficina. Uy, de una vez. ¿Por qué? Porque si te llaman es para plantearte un acuerdo, para establecer un parámetro formal en la relación que tenemos. Cuando tu esposa está ahí y de pronto te dice, hey, tenemos que hablar, ¿cierto? Como que, uy, no te va a hablar de pronto del clima o de cómo quedó el partido de fútbol, no. Lo está llamando es para que charlen cosas serias, ¿cierto? Para aclarar cosas, para estructurar de pronto algún acuerdo entre los dos, para determinar esos parámetros de la relación que debemos tener. Entonces, así como esos dos tipos de hablar existen, informal y formal, en nuestra oración también, Entonces, podemos hablar con Dios de una manera informal. Señor, gracias por este día, gracias por ayudarme, te alabo, te bendigo, exalto tu nombre, y empiezas a contarle tus cosas íntimas, tus cosas sencillas, tus cosas más profundas, pero de una manera muy informal, y al Señor le agrada y le gusta. Pero también hay una propuesta de pacto, es poner en nuestra mesa o sobre la mesa, perdón, mis expectativas y las condiciones de nuestra relación con Dios. Hay unos principios y hay unas situaciones que debemos obedecer, que están en su palabra y que a contraprestación Él nos promete bendiciones solo si las cumplimos. Entonces hay condiciones y como tal debemos primero conocerlas y luego cumplirlas. Dos maneras de hablar con Dios: de una manera informal, simplemente intercambiando información, o planteando acuerdos o definiendo estrategias muy claras.
Lucas, capítulo 11, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, un versículo hermoso y que nos enseña algo muy precioso. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le dijo ese discípulo: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El término enséñanos tiene dos implicaciones muy claras ahí en ese pasaje. Cuando los discípulos estaban viendo cómo el Señor enseñaba, viendo cómo oraba, viendo la cantidad de cosas que hacía, los milagros, todas las señales que estaba cumpliendo, y ellos también querían de una u otra manera tener ese tipo de privilegio. Y esas dos implicaciones que vemos en ese término, enséñanos a orar, primero tiene una implicación muy linda, y es la implicación de la sencillez, de reconocer que no sabemos hacer algo, que necesitamos aprender. No es fácil a veces reconocer que no sabemos algo. Y el primer paso para aprender es reconocer que no sabemos, que necesitamos una enseñanza, algo muy particular o una enseñanza particular para aprender. Y la segunda implicación que vemos en este pasaje es que todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Todos somos sacerdotes. No necesitas quien te haga la vuelta, o no necesitas pedirle a nadie que ore por ti, porque tú puedes hacerlo. No necesitas decirle: y no, es que Dios lo escucha más a usted. No, todos tenemos acceso directo, limpio, diáfano, a través de Jesucristo a la presencia del Padre. Un privilegio hermoso que cualquier hebreo, cualquier israelita de la época de la Biblia hubiera querido tener, de antes de Jesús, de los tiempos del Antiguo Testamento. Hubieran querido, hubieran dado todo por saber lo que pasaba en el lugar santísimo. No podían, nadie podía entrar, solo el sacerdote, y una vez al año. Ahora nosotros tenemos acceso limpio, directo, todo el tiempo, permanente, en el momento que quiera, en el lugar que quiera. Es una bendición impresionante, es un privilegio que nuestro Padre nos dio a través de la sangre de Jesús. Entonces, claro, es importante pedir respaldo en oración, es importante la oración en comunidad, como lo vamos a ver ahorita, pero todos tenemos ese acceso directo, ese acceso privilegiado, ese acceso VIP a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y para terminar este ciclo que hemos estado hablando en estos meses, quiero hacer una pequeña comparación. Pedagógicamente son necesarios los símiles, las comparaciones, para que el mensaje pueda quedar mucho más claro, mucho más expedito, mucho más entendible. Y siempre se buscan comparaciones, o buscamos comparaciones fáciles de entender y fáciles de recordar. Y cuando nosotros hablamos de oración, en este caso vamos a hacer un símil con algo que a todos nos gusta, ¿cierto? A todos nos gusta comer, ¿cierto? A todos nos gusta comer, y vamos en estos minutos a hacer una pequeña comparación de la oración, o algunos tipos de oración, con algunos tipos de comidas que nosotros tenemos en nuestro menú, o que nos encantaría disfrutar en momentos especiales. Entonces, de esa manera vamos a dar cierre a esta enseñanza en general
sobre la oración que les invito a que estén revisando en nuestro canal de YouTube. La primera es la oración nutricional. La oración nutricional. Bueno, siempre que nosotros hablamos de comida, hablamos de un tipo de comida nutricional, esa comida funcional, esa comida que necesita nuestro organismo para que funcione bien, ¿cierto? Ustedes saben que necesitamos energía, nuestro cuerpo necesita combustible, nuestro cuerpo necesita comer para que se pueda desarrollar, para que podamos crecer, para que cada una de las células de nuestro cuerpo funcione bien, para que nuestros órganos funcionen bien, para que no entremos en un colapso físico. Y es necesaria para la energía que nuestro cuerpo necesita diariamente. Siempre se nos ha enseñado y tradicionalmente tenemos el concepto de que necesitamos 3 comidas diarias, ¿cierto? En nuestra cultura, desayuno, almuerzo, comida; en otras culturas, cena, bueno, de diferentes formas. Pero siempre se maneja como ese concepto de los 3 golpes, ¿cierto? De las 3 comidas diarias. Básicamente para que nuestro cuerpo esté saludable y que no nos enfermemos. Generalmente, al no comer, pues nuestro cuerpo empieza a desajustarse y empieza a haber algún desequilibrio, y eso puede conllevar algún tipo de enfermedad. Entonces, primera comparación, comida nutricional, la comida funcional. Y en la palabra del Señor encontramos un personaje bíblico nutricional, digámoslo así, con una dieta increíble, más saludable que la de muchos otros. Un personaje maravilloso, uno de los personajes más lindos que nosotros podamos encontrar en la Biblia. Uno de los personajes más sabios que existió. Increíble, Daniel, el profeta Daniel. Un príncipe de Israel, llevado cautivo por los babilonios, y en ese lugar el Señor se le reveló de una manera tan impresionante que aprendemos lo que está escrito ahí en ese libro. Es una joya, es un tesoro total. El Señor le reveló tantas cosas a Daniel en ese libro, de lo que está por venir, de lo que estamos viviendo. Todo está en el libro de Daniel, con una revelación impresionante. Se agradó tanto el Señor de la vida de Daniel que le reveló todo. Yo creo que le faltó fue darle el día de su segunda venida, pero realmente está tan claro y lo podemos estudiar y podemos nosotros disfrutar esa bendición de Daniel. Resulta que Daniel logró crecer tanto en su labor en el reino donde él estaba y con los diferentes reyes con los que trató, que era el más sabio y los reyes lo sabían, y ni bobos que fueran para ponerlo por allá en otra labor. Literalmente él estaba a cargo de los reinos y los demás le tenían rabia, le tenían envidia, le querían fastidiar la vida y no encontraban cómo hacerlo. Daniel era un hombre intachable, era un hombre íntegro. No le encontraban por dónde, no le encontraban ningún acto de corrupción, ningún acto de inmoralidad, nada. Era un hombre perfecto, conforme al corazón de Dios también. Y resulta que estos hombres, en su afán por encontrar algo que hiciera o que pusiera a tambalear o hacer cojear a Daniel, encontraron que lo único que él hacía era orar y orar y orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas para que todo el mundo supiera que oraba al Dios de Israel 3 veces al día. E idearon un plan macabro, engañaron al rey e idearon un edicto para
solamente se pudiera adorar al rey y que cualquier persona que orara a otro Dios lo tenían que matar. Y dijeron, este es el plan perfecto. Miremos qué dice la Biblia. Daniel 6, versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No tenían de dónde acusarlo, no había una razón. Entonces ellos dijeron, tenemos que meternos con su Dios. Daniel 6:10. Ya el edicto estaba firmado, los sátrapas y gobernadores estaban felices de que lograron su cometido. Daniel se enteró del edicto y ¿qué dijo? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. ¿Sabía del edicto? Sí. ¿Sabía que podía morir si hacía eso? Sí, pero no le importó. Y dijo, vea, a ver, miren, a ver, hagan lo que quieran. Yo voy a seguir orando a mi Dios. ¿Por qué? Porque tengo el hábito de orar. Es parte de mi vida, es parte de mi personalidad. El hábito es como ese esclavo fiel que hace que yo haga las cosas. Al principio va a ser difícil, amado oyente, al principio es difícil, pero soy el resultado de mis hábitos. Luego se vuelve fácil, pero al principio es difícil. Y Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Y era el hombre más sabio de su reino, y era el hombre más inteligente, el que hacía crecer todas las actividades de lo que se hacía en los reinos. Entonces estamos hablando de la oración nutricional, y Daniel, así como nosotros comemos 3 veces al día, Daniel oraba 3 veces al día y estaba fuerte, estaba con su fortaleza y su energía al 100%. ¿Comemos nosotros 3 días y estamos fuertes? Sí, sí. Algunos comen 4 veces, 5 veces al día, están fuertes. Pero este edicto pretendía enfermar a Daniel, pretendía que él por temor, por miedo, dejara ese hábito hermoso de estar en la presencia del Señor, enfermarlo para no orar. El solo funcionamiento de nuestro cuerpo consume mucha energía, mucha energía. Así no hagamos actividades de gran esfuerzo. El solo estar de pie consume energía y necesitamos recargar esa energía. ¿Y cómo la recargamos? Comiendo. De igual manera, el solo hecho de levantarnos y hacer las cosas, el solo despertarnos y salir y hacer lo que hacemos diariamente, consume mucha energía. Y si nosotros nos quedamos quietos, nuestro nivel espiritual baja. Si salimos y no oramos, nuestro nivel espiritual baja. Por eso estamos aquí mirando este canal. Por eso compartimos entre semana actividades, por eso debemos ir a actividades que enriquezcan nuestro espíritu, no solamente los domingos, porque nuestro nivel de energía
baja. Tenemos que congregarnos entre semana, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que comer, tenemos que tener ese tipo de intimidad que haga que nuestra energía espiritual esté alta. Y así como necesitamos comer 3 veces al día, necesitamos orar 3 veces al día, como oraba Daniel. Ahora, usted me puede decir, no, pero es que ¿cómo vamos a orar 3 veces al día? No tenemos tiempo, las actividades, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas por hacer. Bueno, yo les pregunto, si comiéramos 2 veces al día, ¿estuviéramos fuertes? Y la respuesta es sí, probablemente sí. Hay muchas personas que desayunan y almuerzan, pero no comen. O hay otras que no desayunan y almuerzan y comen y están bien, su nivel de energía es bueno, han desarrollado ese hábito y ya su cuerpo se adecuó a esa situación. Es decir, pueden estar fuertes con 2 comidas. No como, o pregunto, ¿pueden pasar con 2 comidas bien? Sí. Entonces, si pasan bien el día con 2 comidas, pues entonces oremos 2 veces al día, al menos 2 veces al día. No como Daniel, que oraba 3 veces al día, pero entonces hagamos de nuestra vida, o tengamos en nuestra vida el hábito de orar 2 veces al día, como esa comida funcional, como esa energía que necesitamos para vivir. ¿Necesitamos comer mínimo 2 veces al día? Sí. Igual necesitamos orar mínimo 2 veces al día. Una oración en la mañana, cuando nos levantamos, antes de emprender todas las múltiples actividades que tenemos que hacer, antes de salir, no salir sin orar de nuestra casa, amados oyentes. No estemos desprevenidos, hay muchas trampas afuera, hay muchos peligros. Recordemos que Satanás nos odia, él nos quiere matar, él nos quiere robar, él nos quiere destruir. Entonces necesitamos esa energía, necesitamos recargarnos de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad, de esa protección que nos da nuestra oración en la mañana, nuestra oración recién nos levantamos y empezamos a realizar nuestras actividades. Y otra oración funcional de energía en la noche. Está bien en la noche desarrollar ese hábito de orar, de dar las gracias al Señor por el día. No solamente estar revisando su celular o su Instagram o su Facebook. No, desconéctese y ore. Y ore, agradézcale a Dios por el día, haga un análisis del día. Gracias, Señor, por cuidarme, por abrirme esta puerta. Gracias, Señor, porque aquí estoy nuevamente en mi casa y pude disfrutar un día más y pude estar vivo un día más. ¿Cuántas personas no pueden decir lo mismo o no pudieron decir lo mismo al terminar ese día? 2 oraciones mínimas para no perder la nutrición, para no perder la funcionalidad de nuestro cuerpo, para que haya buena proteína, para que haya buena energía, también el hábito de leer la palabra, el hábito de, así sean pocos textos, pero que los podamos leer con esa dedicación e incluso orar con la palabra. Entonces, mínimo 2 golpes, mínimo 2 golpes nutricionales, o sea, 2 comidas fuertes, 2 comidas poderosas, que uno pueda sentarse y así como te comes un almuerzo y trae su sopa, su proteína, su ensalada, su arroz, ¿cierto? Quedamos bien cargaditos. Igual, 2 tiempos de oración poderosas, funcionales, nutritivas, que permitan desarrollar esa energía que necesitamos para las cosas que se nos van presentando en el día, para que no nos enfermemos espiritualmente, porque es evidente que diariamente nuestro cuerpo se va desgastando, se va cansando, se va debilitando si no tenemos la inyección,
la energía que nos da un buen tiempo de oración. Como les decía al principio, vamos cerrando este ciclo o estas sesiones en las que hemos recordado estos principios maravillosos. Todos sabemos que la oración es lo más importante de nuestra vida y el verdadero secreto del éxito de nuestra vida cristiana. Pero hay momentos en que es necesario recordarlo. Hay momentos en que es necesario que podamos entender y decir sí. Uy, sí, esta palabra me ayuda a recordar que debemos utilizar la oración como nuestra arma más importante contra todos los ataques que el enemigo nos va a enviar. Y créame que los va a enviar diariamente. Diariamente nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente está sometida a demasiadas situaciones, demasiadas cosas. Hay demasiadas situaciones que pueden pasar. Estamos expuestos a muchas tentaciones, a mirar cosas que no debemos mirar, a escuchar conversaciones que no debemos, que debilitan nuestra fe, a ver injusticias, a ver tantas cosas que suceden en el día a día, en este mundo tan convulsionado, tan podrido que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, amados hermanos, así como necesitamos la comida funcional, la comida nutritiva para nuestro cuerpo, necesitamos esa oración nutricional, esa oración que nos mantiene enérgicos, nos mantiene fuertes, nos mantiene con la moral alta, nos mantiene firmes ante cualquier circunstancia que el enemigo quiera traer para debilitarnos, para pues, hacernos presa fácil de sus tentaciones. Así como nos enfermamos si no comemos, así como nos debilitamos si no comemos, si no oramos, nos vamos a debilitar. Vamos a abrir puertas para que el enemigo pueda entrar y deshacer las obras que pronto nuestro Padre quiere hacer a través de nosotros. La próxima semana vamos a hablar de otros tipos de comida, de otros tipos seguimos con la comparación para entender cuán importante y cuán valiosos son estos tips, estas situaciones que nos permiten disfrutar el orar, porque para nosotros debe ser eso, un deleite, un disfrute y que lo podamos vivir, que lo podamos disfrutar, valga la redundancia, y nos hace estar en esa conexión o en esa intimidad con el Señor que necesitamos todo el tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque vimos este primer tipo de comida que así como necesitamos comer, necesitamos orar y orar todo el tiempo, estar en constante comunión contigo para que tu palabra, Señor, sea ese pan maravilloso que necesitamos y el cual podemos nosotros disfrutar para nuestro beneficio, para poder vivir esa vida plena que tú quieres, esa vida abundante que tú deseas para nosotros como tus hijos, pero que podamos entender que allí en lo secreto, allí en la intimidad, está el verdadero o la verdadera llave que abre la bendición para nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana para terminar este ciclo de bendición que estamos compartiendo. Dios les bendiga.